Saludos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el profesor Alexander Irizarry, muy contento de continuar trabajando este manual de matemáticas 014, ya casi llegando al final de este manual y de la unidad. Hoy vamos a trabajar la página 120, que consiste en dibujar un triángulo que corresponde a la función trigonométrica del ángulo θ, y determinar el lado faltante y calcular las restantes 5 razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de trabajar las razones, tenemos que dibujar un triángulo e identificar cada uno de los lados y ver cuál falta, usar el teorema de Pitágoras y entonces obtenemos las razones trigonométricas faltantes. Lo que vamos a hacer ahora entonces es dibujar los triángulos. Aquí tenemos entonces los triángulos rectángulos dibujados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cada uno de los lados que nos dan aquí en esta razón trigonométrica. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el ángulo θ. El ángulo θ vamos, por ejemplo, a asignar a este ángulo agudo. Vamos a decir que θ es este ángulo. Bien, entonces, ¿qué lado del triángulo me están dando aquí en esta razón trigonométrica? Fíjense que aquí tenemos 2 sobre 7. Como es el seno, recuerden que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, 2 sobre 7, según la razón trigonométrica seno, eso es cateto opuesto sobre la hipotenusa. De tal manera que el cateto opuesto vale 2 y la hipotenusa vale 7. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Recuerden que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo, por lo tanto, este lado del triángulo mide 2. Y la hipotenusa, que es este lado más grande, el segmento más largo, sería la hipotenusa, que vale 7. Bien, entonces ya tenemos un cateto, tenemos la hipotenusa, nos está faltando este cateto. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, vamos a buscar el cateto adyacente, que sería cateto adyacente igual, usando el teorema de Pitágoras, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado, menos el cateto opuesto al cuadrado, que serían 2 al cuadrado. Entonces resolvemos esto. 7 al cuadrado es 49. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, la raíz de 49 menos 4 es 45. Entonces tenemos que 45 es igual a 3 raíz de 5. Bien, ok, entonces ya tenemos los 3 lados del triángulo. Ahora vamos a buscar las 5 razones trigonométricas del ángulo θ. Como ya tenemos el seno, no vamos a buscar el seno, entonces comenzamos con el coseno. Coseno de θ, recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a escribirlo aquí. Este sería el cateto adyacente. Entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 3 raíz de 5 sobre 7. Ese es el coseno. Luego tenemos la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 2 sobre 3 raíz de 5. Racionalizando el denominador nos da que es igual a 2 raíz de 5 sobre 15. Bien, ok, entonces nos faltaría la cosecante de θ. La cosecante, como es la inversa del seno, entonces sería, el seno es 2 sobre 7, entonces la cosecante sería 7 sobre 2. Luego la secante de θ. La secante es la inversa del coseno, entonces el coseno es 3 raíz de 5, entonces la secante sería 7 sobre 3 raíz de 5. Entonces es igual a 7 raíz de 5 sobre 15. Bien, entonces la cotangente sería, como la tangente es 2 raíz de 5 sobre 15, entonces la cotangente sería 15 sobre 2 raíz de 5. Vamos a racionalizar el denominador. 3 raíz de 5 sobre 2. Bien, en el ejercicio 31 tenemos aquí tangente de θ. Vamos a cambiarlo, que pusimos θ aquí en este ángulo, vamos a hacerlo aquí arriba. Lo estoy variando para que vean las diferentes formas como podemos dibujar el triángulo. No importa si usted coloca aquí el ángulo θ. Recuerde que el ángulo θ tiene que ser un ángulo agudo. Ok, entonces aquí tenemos la tangente de θ. Recuerden que ese 3 sobre 8
la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso significa que el cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale 8. Ahora, como tenemos aquí teta, el cateto opuesto sería este de acá. Es decir, el cateto opuesto que mide 3 lo vamos a colocar aquí. Y el otro cateto, que sería este, vale 8. Bien, ahora lo que corresponde es calcular la hipotenusa. Vamos a hacerlo aquí. Hipotenusa, recuerden el teorema de Pitágoras, es igual a la suma o al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces esto es igual. 8 al cuadrado son 64. 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces 64 más 9 sería igual raíz de 73. Y la raíz de 73 es igual a 8.5. Bien. Ok. Entonces ya aquí tenemos el valor de la hipotenusa, que es 8.5. Ahora vamos a buscar las razones trigonométricas que nos faltan. Ya tenemos la tangente, entonces comencemos con el seno de teta. Recuerden que el seno es cateto opuesto, 3 sobre hipotenusa, que es 8.5. Entonces sería 3 sobre 8.5. Vamos a seguir con el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 8 sobre 8.5. Luego tenemos la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 3 sobre 8. Bueno, ya la tangente la teníamos aquí. Bueno, seguimos entonces con la cosecante de teta, que sería el inverso de esto, es decir, 8.5 sobre 3. Luego tenemos la secante de teta, que sería lo inverso de esto, 8.5 sobre 8. Y la cotangente, que sería lo inverso de esto, 8 sobre 3. Bien, aquí salió más fácil, porque fíjense que la raíz de 73 la llevé a decimal. Si lo hubiésemos dejado acá como raíz, entonces tendríamos que racionalizar el denominador. Entonces nos tomaría un poquito más de tiempo. Pero ambas formas son correctas. Bien, entonces aquí tenemos la secante de teta igual a 5 sobre 11. Si ustedes se fijan, la secante es la inversa del coseno. ¿Y el coseno qué es? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. De tal manera que la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Aquí tenemos la hipotenusa. Bueno, aquí tenemos un error. Porque si esto es la hipotenusa y esto es el cateto adyacente, no es posible que el cateto adyacente sea más grande que la hipotenusa. Eso no puede ser. En la secante la hipotenusa está arriba y se supone que el lado más largo es la hipotenusa. Entonces aquí tenemos un problemita con ese ejercicio. No lo vamos a poder realizar porque, vuelvo y repito, la hipotenusa tiene que tener un valor más grande que cualquiera de los catetos. Bien. Ok, vamos entonces al ejercicio 33. Aquí tenemos coseno de teta. Vamos a asignar este ángulo aquí como teta. ¿Y qué es el coseno? El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, usted ve aquí sí está correcto, porque la hipotenusa tiene que tener un valor más grande que el cateto opuesto al cateto adyacente, que no está ocurriendo esto acá. Bien, entonces, el cateto adyacente, si estamos aquí en el ángulo teta, el adyacente sería el que está al lado, de tal manera que este lado aquí que mide 7, y la hipotenusa sería esta, valor de 13. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando el cateto opuesto. Entonces vamos a calcularlo aquí. Cateto opuesto sería igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado es 169, menos 7 al cuadrado, que son 49. 169 menos 49 es igual a la raíz de 120. Raíz de 120 es igual a 2 raíz de 30. Sí, así es. Ok, entonces ese es el valor de este cateto. Mide 2 raíz de 30. Ahora vamos a buscar las razones trigonométricas faltantes.
ya tenemos el coseno, entonces vamos a buscar el seno. Seno de teta es cateto opuesto, es decir, 2 raíz de 30 sobre la hipotenusa, que es 13. Luego tenemos que buscar, ya tenemos el coseno, la tangente de teta, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 2 raíz de 30 sobre 7. Luego tenemos que buscar la cosecante, que es la inversa del seno, sería 13 sobre 2 raíz de 30. Esto nos da 13 raíz de 30 sobre 60. Luego tenemos la secante de teta. La secante es la inversa del coseno, entonces sería 13 sobre 7. Y la cotangente de teta sería la inversa de esto, sería 7 sobre 2 raíz de 30. Y nos da 7 raíz de 30 sobre 60. Bien, entonces aquí ya tenemos los ejercicios del 30 al 33 resueltos. Vamos inmediatamente a pasar con los ejercicios del 34 y 35. Aquí tenemos que determinar la medida del lado faltante del triángulo rectángulo y determinar las 6 razones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, aquí tenemos un triángulo equilátero. Vamos a tomar uno de los rectángulos, de los triángulos rectángulos, para calcular entonces el lado faltante. Ya conocemos este lado que vale 2, conocemos este cateto que vale 1. Lo que tenemos que calcular es este del medio. Usaremos entonces el teorema de Pitágoras. Vamos a decir, esto es hipotenusa. Vamos a llamarle a este A. Entonces este lado aquí vamos a llamarle B. Entonces B sería la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado, y eso es igual a la raíz de h al cuadrado, sería 2 al cuadrado, es igual a 4, menos a al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y es igual a 1. De tal manera que eso nos va a dar la raíz de 3. Bien, ok, ya encontramos a B. Este lado aquí es raíz de 3. Ok, entonces vamos a calcular, nos piden calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Fíjense que tenemos un ángulo agudo de 30 grados, tenemos que buscar las 6 razones de ese ángulo, del ángulo de 30, y tenemos que calcular también las 6 razones del ángulo de 60. Bien, por lo tanto vamos a calcular 12 razones trigonométricas, 6 por cada ángulo. Entonces, comenzamos con el de 30 grados, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, el opuesto sería 1, hipotenusa 2 sería 1 sobre 2. El coseno de 30 sería igual al cateto adyacente, es decir, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. La tangente de 30 sería igual cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente, raíz de 3. Entonces sería 1 sobre raíz de 3, que es igual a raíz de 3 sobre 3. Bien, ok, las otras 3 se derivan de las anteriores, es decir, cosecante de 30 sería el inverso del seno, en vez de 1 medio sería 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es 2. Bien, la secante de 30 grados sería el inverso del coseno, sería entonces 2 sobre raíz de 3, y eso es igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Bien, y la tangente sería igual, tangente de 30, perdón, cotangente de 30 sería igual a lo inverso que tenemos aquí, sería, vamos a hacerlo desde aquí, es decir, en vez de 1 sobre raíz de 3, sería raíz de 3 sobre 1, que es lo mismo que raíz de 3. Bien, así de sencillo. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar las razones trigonométricas de 60. Vamos entonces a tener el seno de 60. Recuerden que el seno es cateto opuesto, estamos aquí.
entonces sería cateto opuesto, raíz de 3 sobre hipotenusa, 2. Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 sería cateto adyacente, 1 sobre hipotenusa, que es igual a 2. Entonces sería igual a 1/2. Tangente de 60, tenemos la cosecante de 60, que es el inverso del seno, sería entonces 2 sobre raíz de 3, que es lo mismo que 2 raíz de 3 sobre 3. Secante de 60 sería igual el inverso del coseno, entonces sería, en vez de 1/2 sería 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es igual a 2. Y finalmente entonces la cotangente de 60 sería el inverso de la tangente. Aquí tenemos 1 sobre raíz de 3, sería raíz de 3 sobre 1, y raíz de 3 sobre 1 es igual a raíz de 3. Bien, entonces aquí tenemos ya las 6 razones trigonométricas del ángulo de 60 y las 6 razones trigonométricas de 30 grados. Bien, van a encontrar, aunque esto no lo pide, van a encontrar que hay razones trigonométricas de 60 grados, de 30 grados, que se van a encontrar en la de 60 grados. Recuerden que estos dos ángulos son complementarios. Bien, entonces, fíjense por ejemplo que el seno de 30 es igual al coseno de 60. Es decir, estos dos, al ser complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro, y así va a pasar con par de esos pares. Seguimos aquí. Entonces, primero, fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos este cateto igual a 2, este cateto igual a 2. Nos falta entonces la hipotenusa. Vamos a buscarlo con el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo aquí arriba. Entonces, la hipotenusa es igual a la suma de los catetos de los cuadrados. 2 a la 2 más 2 a la 2. Eso es igual a la raíz de 2 a la 2, 4, más 4, igual a la raíz de 8. Y la raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Bien, 2 raíz de 2. Vamos a confirmar. Efectivamente, así mismo es. Raíz de 8 es igual a 2 raíz de 2. Entonces, la hipotenusa es igual a 2 raíz de 2. Bien, entonces vamos a buscar las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Como este ángulo mide 45 y este mide 45, no tenemos que buscar las razones de cada uno, porque al tener el mismo ángulo, las mismas razones que vamos a tener aquí van a ser las mismas que vamos a tener aquí. Por lo tanto, solamente vamos a buscar la de 45 grados. Entonces, seno de 45 grados, recuerden que el seno es igual al cateto opuesto. Si vamos a considerar este, pero como son iguales los ángulos, podemos elegir cualquiera de los dos. Sería 2 sobre 2 raíz de 2. Bien, y esto nos da raíz de 2 sobre 2. Bien, seguimos con el coseno de 45. El coseno va a ser igual, nuevamente, el cateto adyacente, como vale lo mismo, entonces el cateto adyacente sería 2 sobre la hipotenusa, que es 2 raíz de 2. Como tenemos el mismo valor que tenemos aquí, también esto va a ser igual a 2 a raíz de 2 sobre 2. Entonces, la tangente de 45 sería igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, como sería 2 sobre 2, y 2 sobre 2 es igual a 1. Bien. Luego vendría la secante, perdón, la cosecante. La cosecante de 45. Como la cosecante es el inverso del seno, entonces tendríamos aquí 2 sobre raíz de 2, que es lo mismo que 2 raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces vamos a tener aquí la secante de 45. La secante es la inversa del coseno. Como tenemos aquí raíz de 2 sobre 2, entonces sería 2 sobre raíz de 2. Vamos a tener lo mismo aquí, y eso va a ser igual a 2 raíz de 2 sobre 2. Y la cotangente de 45, como es 2 sobre 2, la inversa de la cotangente es la tangente, va a quedar como quiera 2 sobre 2, y eso me va a dar 1. Bien, ok, entonces ya con esto finalizamos este ejercicio, o los ejercicios de la página 120. Ya en un próximo video vamos a continuar con la página 121. Así que le invito a que se suscriban, compartan estos videos con sus compañeros,
comente y dele me gusta. Bien, nos vemos en el próximo video.